Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar con nosotros en este día una vez más y saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio o nos miran a través del internet. Hoy Sugel no se encuentra con nosotros, pero tenemos a Salvador, que ha sido un asiduo participante, invitado a nuestro programa con este tema de las adicciones. Salvador, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien, claro, gracias a Dios, pero imposible de llenar el espacio que Sugel dejó aquí. Pero gracias por estar con nosotros nuevamente, Salvador. Realmente ha sido una gran bendición tenerte con nosotros en esta serie de las adicciones, y como ya te comprometiste públicamente, vas a participar en muchos otros programas, como nos dijiste, siempre que el tiempo te lo permita. Así es. Hoy continuamos hablando de las adicciones, Salvador, y qué interesante que podemos hablar de lo que es la adicción a la comida. ¿Tú alguna vez pensaste, o alguien quizás que nos escucha o nos está mirando a través del internet, pensó que habría una adicción a la comida? Bueno, normalmente uno va a los extremos del alcohol, ¿no? De las drogas y cosas así. Difícilmente las personas relacionan el comer, algo que hacen todos los días, tan normal como una adicción, algo como que hacemos de una forma desproporcionada al punto de necesitar medicina, porque una persona adicta normalmente es llevada a un recinto donde debe ser ayudado para curarse. Una persona con la comida necesita algo así. Lo necesita, y a nuestro alrededor vemos continuamente muchas personas que están en sobrepeso y muchas personas obesas. Estaba viendo la diferencia entre ambas, y algunos la definen como aquel que está en sobrepeso es el que tiene de un 15 a un 20% de exceso sobre su peso corporal, conforme a una tabla médica que hay, que te dice tu altura, la libra que tú tienes y el tipo de contextura que tú tienes, si es una contextura media o una contextura más fuerte. Entonces, todo aquel que tiene un 15 o un 20% por encima del peso, según esa tabla, es una persona en sobrepeso. Y una persona obesa es aquel que tiene sobre un 20% sobre esta tabla. Lamentablemente yo tengo que confesar que cuando me han chequeado en ocasiones me han tenido que decir, usted está en sobrepeso. Entonces tenemos que ponernos en la línea en ese sentido. Ahora, ¿cuál le dirías tú, que como nos comentaba Carlos antes del programa, qué es la diferencia en una persona que tiene una adicción a la comida y una persona que realmente no come tanto? Obviamente no todos somos iguales, no todos los cuerpos tienen las mismas demandas, no todos en ese sentido van a tener el mismo apetito ni las mismas necesidades. Hacías referencia a la diferencia de tamaño. Pues también la edad afecta en cuanto a esto. Una persona joven, una persona de 14 años, 15 años que está en pleno desarrollo, no va a comer jamás igual a una persona en estado normal que una persona que tenga 70 años de edad. Las demandas del cuerpo son distintas y el tipo de cosas también que el cuerpo necesita. Hay personas que son de poco comer. Algunos es porque todos se lo encuentran poco, pero en realidad hay personas que el apetito se limita. A veces también personas que han tenido ya cirugías especiales para esto, el estómago es más pequeño y también comen menos. Hay personas también que han preparado el estómago. Con la forma de comer por tanto tiempo, ya el estómago se estrecha. Esa es una de las capacidades que tiene el estómago. Lamentablemente, algunos lo extienden más de lo que da cuenta. Es así, y esa es la mayoría. Quiero darte algunas estadísticas acerca del sobrepeso, de la obesidad, de la Organización Mundial de la Salud, que estuve verificando. Este problema ha alcanzado, como ellos dicen, proporciones epidémicas, y cada año mueren como mínimo, según las estadísticas, repito, de la Organización Mundial de la Salud, 2.6 millones de personas de obesidad o sobrepeso. Yo estaba hablando contigo antes del programa y decíamos que en nuestro país hay un promedio de 10 a 11 millones de habitantes. Imaginemos que son 10 millones. Si mueren 2.6, viene siendo el 26% de la población. Eso muere a nivel mundial por sobrepeso y obesidad. Y oye estas cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud. 1.000 millones de adultos, 1.000 millones tienen sobrepeso. Y si no se actúa, esa cifra superará los 1.500 millones en el 2015.
1.000 millones de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Y eso hace que cada año mueran 2.6 millones de personas. Sencillamente son datos impresionantes. Y si sumamos a eso la realidad que hay en muchas partes del mundo, de la hambruna en que viven, uno diría este es un mundo de contrastes. De contrastes. Porque algunos mueren por falta de alimento y otros mueren por abuso de los alimentos. Pero te voy a dar unos datos más adelante acerca de eso, de la Organización Mundial de la Salud. También nos dicen que hay más de 42 millones de menores de 5 años que tienen sobrepeso. Tú sabes que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo. Y de este siglo XXI. Es una real epidemia, y todo lo que uno observa del estilo de vida de lo que los niños están llevando ahora, vamos a decir, las familias están cada vez más enclaustradas, viviendo en apartamentos, edificios altos, donde tienen poco movimiento, pocas salidas, poco uso de parques, deportes, y eso lleva a las personas en juegos de video a tener una vida sedentaria desde niños. ¿Cuándo se había visto eso? Eso es una realidad y se está trabajando sobre eso, se está instruyendo a los padres, se está instruyendo a los niños de temprana edad para ser educados en esta realidad. En relación a lo que tú decías de la falta de comida de las personas que carecen de alimentos, mira esta estadística, que a nivel mundial el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. La insuficiencia ponderal es estar por debajo del peso. Es una persona desnutrida, una persona que puede tener anorexia, bulimia, pero el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que esto. Dice, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que en la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y medianos, el 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica y del 7 al 41% de determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. Sencillamente es alarmante. Yo creo que las personas no tienen conciencia del impacto que tiene la alimentación sobre la vida y la calidad de vida, sobre todo. Todos nosotros de seguro tenemos familiares o tenemos amigos donde vemos que el caso es bastante serio y uno observar la falta de dominio propio hace que uno llore en el interior al ver el peligro, el riesgo en el que se corren sus vidas por un asunto de falta de control, de exceso de amor por el alimento. Es triste. Es una adicción, una compulsión, una obsesión con la comida, y por eso ingieren más calorías que las calorías que queman en sus labores diarias o haciendo ejercicio. Por eso es sumamente importante instruir a la persona lo que es tener una dieta saludable, lo que es hacer ejercicio, lo que es comer de una manera sana. Yo creo que es algo con lo que hablo regularmente con las personas, es tomar conciencia de que comer es algo que nosotros hacemos todos los días y sin embargo no nos preparamos o no nos educamos para hacerlo bien. Yo creo que ese tipo de educación debería de comenzar en los hogares y en las escuelas. Enseñamos un montón de cosas, pero comer hacemos todos los días y no sabemos qué alimentos ingerir, qué cosas son chatarras que no nos convienen. Y cuando venimos a ver, como tú dices, ese exceso de calorías nos convierte en almacenes de nuestra sobrealimentación. Es así, y hay un culto a la comida, a la bebida en ese sentido. Yo recuerdo que antes tú pedías un refresco y venían en botellas más pequeñas. Antes te daban un vaso de 8 onzas de un refresco, ahora son vasos de 12, de 16 y de 20 onzas. Agiganta tu plato. Y sírvete todo lo que tú quieras. Se hace competencia de ver el que come más, como si eso fuera un chiste, grosero. Y todo eso viene en detrimento de la salud de las personas. Es interesante, me viene a la mente el pasaje que habla del pecado de Sodoma y de Gomorra, y todos nosotros inmediatamente viene a la mente el pecado de la homosexualidad, ¿no? Pero interesantemente en el libro de Ezequiel se dice que uno de los pecados de Sodoma y de Gomorra era la abundancia de alimentos. La abundancia, el exceso, la glotonería en el comer. Era una marca de una sociedad fuera de control. Es así, pero ahora mismo se celebra a las personas que comen mucho.
Está gordo y colorado. Está dicen. colorado, está saludable. Él va a la pizzería y se come una pizza solo de la grande de 8 pedazos. Él está muy bien. Yo recuerdo con tristeza en mi corazón mi época de adolescente. Llegó una época que yo solamente oía los comentarios. Llegó Salvador, porque yo comía muchísimo y era bastante delgado. Pero yo confieso, y lo estoy haciendo públicamente aquí, era gula, era glotonería, gran parte de eso. Se podía comer menos si uno desarrollara realmente. Pero en la adolescencia, como no está en una etapa de crecimiento, él gasta o quema más calorías Exacto. que la que consume. Exacto. Cuando hablamos aquí de la adicción a la comida, estamos hablando de una persona que tiene ese impulso aparente, irresistible, compulsivo de comer y no puede dejarlo. Es un comportamiento, un deseo descontrolado que no le permite dejar de comer a esa persona. Y O sea, muchos dicen, eso es una enfermedad, pero a la luz de los principios de la palabra de Dios, vemos que eso es glotonería, es un exceso en el comer y en el beber. Yo creo que la palabra clave es volver a traer ese término que hemos usado al hablar de las otras adicciones, y es idolatría. Es hacer del alimento, de la comida, un ídolo. Unos con un tipo de alimento, otros con otra. Pero la verdad es que es un amor desmedido por el placer que nos brinda el comer. Y es estar de continuo pensando en esto. Y ya no bien terminamos de comer y ya estamos pensando en qué va a ser lo próximo. Y ya estamos empezando a dar las órdenes de qué es lo que se va a cocinar de luego. Porque vivimos pensando en la comida. Entonces esas personas que tienen esa compulsión, ese hábito de comer de una manera compulsiva, valga la redundancia, podemos decir que es algo pecaminoso. Dios nos ha hecho criaturas responsables. Eso significa que las decisiones que nosotros tomamos, a donde inclinamos, nuestra voluntad nos inclina, nosotros vamos a dar cuenta a Dios de eso. La forma como cuidemos del alma, somos responsables de eso, pero también somos responsables de la forma como cuidamos el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia en una persona que bebe alcohol desmedidamente y una persona que come desmedidamente? Es una adicción distinta, pero adicción es. Es estar controlados, ¿verdad? Por la comida o por el alcohol o por algún tipo de sustancia, pero es algo aceptado socialmente. Porque el impacto del alcohol puede llevar a una persona a conducir ebrio y causa grandes estragos. El peligro silente de la adicción del alimento, y como es algo que se posterga por tanto tiempo, la gente no lo ve de igual manera. Pero ponemos en riesgo nuestra salud. Sí. Y eso afecta a la familia. Nosotros somos responsables, somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo. Dios nos hizo a su imagen, Dios nos lo da como una mayordomía y debemos cuidar de ellos. La manera, haciendo ejercicio, qué comemos, qué bebemos, debemos ser responsables en ese sentido. Nosotros no tenemos siempre la misma energía al hacer las cosas. No nos llama la atención que las personas que empiezan a comer con conciencia dicen normalmente, yo siento que tengo más energía para hacer las cosas que tengo por delante en el día. Cuando tú dices comer con conciencia, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo debo saber, tú hacías referencia al comer más calorías de la cuenta. Cuando los alimentos ahora tienen la obligación de colocarle la información de nutrición, lo que compramos en los supermercados y demás, es para que sepamos qué es lo que estamos comiendo, porque nosotros terminaremos siendo lo que comemos. Eso no solo mental, Sí. sino también físicamente es una realidad. Yo debo saber cómo funcionan las grasas, yo debo conocer cómo funcionan las calorías, yo debo saber cuánta proteína yo necesito consumir. Y un atleta nunca podrá ingerir la misma cantidad de alimento, un atleta de alto rendimiento, la misma cantidad de alimento que consume una persona normal que está sentada en una oficina casi el día entero. Eso lleva a dos diferencias muy grandes. Si la persona que está sentada en la oficina se come todo lo que un deportista come,
terminará engordando rápidamente, en obesidad en poco tiempo. Sin embargo, el atleta que no consume todas las proteínas y los carbohidratos que necesita su cuerpo no tendrá la energía suficiente para la actividad a la que no se está tendrá dedicando. el rendimiento que debe tener en el deporte. Yo recuerdo que este nadador americano que ganó en la última Olimpiada muchas medallas en natación, Phelps, yo creo que necesitaba, eran 5.000 o 8.000 calorías al día. Descomunal. Cuando una persona normal lo que necesita es alrededor de 2.000 calorías diarias. Así es, porque se consume mucho, la gasta, la usa. Entonces nosotros debemos saber cuánto, tener una idea de cuánto nuestro cuerpo necesita. Y la verdad es que no le damos mucha mente al asunto. Vemos lo que está en la mesa, nos gusta, nos servimos y nos servimos un poco más, y si hay un poco más de espacio, el postre. O sea, son cosas que a veces no tomamos en cuenta. ¿Cómo nos afecta eso, hacerlo todos los días? Eso es una pregunta interesante. ¿Cómo nos afecta todos los días comer de una manera no balanceada o de una manera compulsiva? Pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior tú decías o veíamos que 2.6 millones de personas mueren al año en el mundo de sobrepeso, de obesidad, y quizás alguien que nos estaba oyendo en el segmento anterior dirá, ¿cómo yo puedo identificar si yo soy un adicto a la comida? ¿Qué tú le dirías? Una persona puede no ser adicto a la comida y estar oyendo el programa también a ellos les estamos hablando. Pero si es adicto a la comida y no lo sabe, es bueno tener algunos tips, algunas cosas que puedan ayudarles a meditar si realmente ya él ha caído en un problema de adicción. Normalmente es una persona que vive pensando en la comida. Esa es la persona que se desayuna, vamos a decir, unos huevos con pan o el mangú dominicano, que es el plátano, el puré de plátano verde, ¿verdad? Y ya está pensando a mediodía que le preparen una chuletica de cerdo con una ensalada, y con su arrocito blanco y su habichuelita roja. Y sabe que en la noche va a ir a comer a casa del amigo, tal, algo que le mandó también, por favor, que le hicieran. Todo lo piensa en función de la comida y se imagina comida por doquier y disfruta los anuncios de comida también. Él es afectado por lo que ve en los comerciales, por las vallas que ve con alimentos, porque son unos maestros presentando la comida de una manera apetecible, atractiva. Sí, son personas que viven pensando en esto. Si participa de alguna actividad, les gusta estar ahí porque van a brindar comida. Si hay postres, él vive pensando en estas cosas. Si quiere que le regalen algo, las personas saben por dónde darle por el lado débil. Y es la persona que si está ansiosa, come. Si está deprimido, come. Como quiera, si encuentra una excusa para comer, ciertamente. También es una persona que la vida está tan dura, la vida tiene tantos sinsabores, tiene tantas presiones, que yo tengo que darme algún gusto. Entonces vive cediendo. Y él se da como 10 gustos al día, comiendo 10 veces. A la complacencia personal del buen comer. Y disfruta. Son personas que uno ve que cuando comen los sazonan, los saborean. Qué bueno esta comida, este arrocito, esta habichuelita roja, sí. No necesariamente eso es síntoma de que una persona es adicta, pero el que lo es va a tener varias de estas sintomatologías que hemos estado mencionando como parte de sí. Y lo cual se va a reflejar que va a estar por encima, como vimos, del peso que debería tener según la tabla médica establecida, según la contextura de la persona. Normalmente esa es una realidad. Cuando se llega entonces a sobrepeso, es una persona que puede entonces caer en problemas por su asunto de la apariencia personal. Sientes tu problema con verte tú en el espejo. Le sales huyendo al peso, de ir a la báscula a pesarte porque sabes lo que te va a decir la verdad. Son ciertas muestras que pueden indicar que hay un problema alimenticio. El punto es que hay un problema alimenticio y que no pueden parar de comer así, o no no tienen el dominio propio para decir, no, yo no voy a comer así. Tú has mencionado un término clave, el dominio propio.
Hay personas que dicen, pero es que yo puedo seguir comiendo, pero yo me detengo. Sí, pero puede detenerse aún ya mucho tiempo después de lo que de debería. donde debió haberlo hecho. Porque el punto no es qué tanto cabe en el estómago, ni qué tanto me va a satisfacer. Hay una diferencia en tiempo, en lo que la señal que ya el cerebro me manda de que ya es suficiente, y por eso al momento cuando yo paro, y por eso personas recomiendan que no comamos tan aprisa, y la vida que vivimos comiendo tan aprisa hace que nosotros, cuando ya recibimos la sensación de que estamos satisfechos y es suficiente, ya es demasiado tarde porque ya hemos ingerido de más. Entonces, esas son cosas que nos llevan a no practicar el dominio propio. El yo saber que el comer está bajo mi control. Yo como lo que debo comer y yo como cuánto debo comer. Porque puede ser que yo coma limitado, pero todo es comida chatarra. Eso también es falta de dominio propio y control. Ahí hay un desorden también alimenticio. Tú sabes, otra característica de las personas que tienen adicciones a la comida es que comen solos en su casa para que no vean las cantidades que están comiendo. Cuando están en un lugar público llaman mucho la atención. Se comen una pizza completa de 8 pedazos, una pizza grande, cuando una persona quizás se come solo 2 o 3 pedazos. Y para no llamar mucho la atención sobre sí, lo que hacen es que comen solo en su casa. Y hay personas que viven a dieta. Entonces pierden peso y vuelven y ganan ese peso. Y hay algunos que se operan, ¿verdad?, del estómago, esa cirugía bariátrica que llaman, y rebajan algunas libras por un tiempo y vuelven y engordan. Entonces el cuerpo se vive en un desorden cuando se hace esto. Se hace una liposucción, se extraen grasa del cuerpo, pero para seguir ingiriendo grasa. No es para vivir a partir de ahí en un régimen correcto de alimentación, sino es para volver a seguir en las mismas andanzas que antes tenían. Y eso no es andar una vida que agrada a Dios. El comer es algo donde debemos, aún en el comer, querer agradar a Dios. Dios se fija en la forma como usamos nuestro control y nuestro dominio. La pregunta que hacíamos al principio es cómo yo sé si soy un adicto a la comida, una persona que come compulsivamente. Si una persona a esos puntos, a esos tips, como tú dices, que tú planteaste, si una persona ha dicho sí a 3 o 4 de ellos, debería revisarse porque está comiendo de más. Así es. Nosotros no debemos vivir para lo que las personas digan, pero a veces nosotros hemos oído siempre culturalmente el plato debe quedar vacío, y hoy se está hablando de lo contrario. Hoy se está sugiriendo: no te sientas obligado a comerte todo lo que está en el plato, porque si ya llegaste a lo que es suficiente, ¿para qué ingerir lo demás? También recuerdo las palabras de un amigo que siempre dice: si hay algo que no me gusta, pero me lo están brindando y realmente es algo chatarra, algo que no alimenta, un pedazo de bizcocho, por así decirlo, y no te gusta ese pedazo de bizcocho, ¿debo obligarme a comérmelo si yo sé que eso me va a traer consecuencias? Por el qué dirán, yo sigo comiendo, quiero dejar el plato limpio, cuando hay algo más importante sobre eso, que es mi salud. Y tú sabes que hay una cultura, hay un dicho en la República Dominicana: para que se pierda la comida, me la como aunque me haga daño. Lo que pasa es que así le caben a los zafacones también. Así también, es así. Y uno debe pensar no solamente que es una falta de dominio propio, que es una idolatría a los placeres del cuerpo de uno querer estar comiendo, sino que también aquí hay efectos físicos. Exacto. Problemas del corazón, problemas de diabetes, problemas renales, dificultades físicas, una muerte prematura, y hay problemas inclusive como la anorexia y la bulimia, que vamos a hablar más adelante, que es un fenómeno que se ve entre muchas personas jóvenes, entre muchas mujeres también. Pero hay aspectos emocionales. ¿Qué lleva a una persona a comer así? Bueno, una persona a veces por ansiedad. Ansiedad mal manejada, ansiedad por las presiones de la vida, ansiedad por estar solos. ¿Eso debe llevarme a comer? Indiscutiblemente no. O sea,
yo debo saber manejar las presiones de la vida. Por eso nosotros siempre aquí recomendamos a nuestros oyentes a que se aferren del Señor, a que echen sus cargas sobre los hombros de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Descansar en Él implica el yo manejar lo que usualmente produce ansiedades en las personas incontrolables y yo poder estar en paz con Dios, en paz con mi alma, porque yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que no puedo cambiar en la vida y yo no debo permitir que esas ansiedades, esas situaciones difíciles me lleven a mí a atentar contra mi propio cuerpo. O sea, si yo le hago daño a otra persona se ve mal, pero si yo me hago daño a mí mismo, eso no está mal también. Así es. Los padres muchas veces quieren evitar que sus hijos coman mucho, que coman en exceso, que estén en sobrepeso, que sean afectados en su salud, pero muchas veces esos mismos padres son un mal ejemplo para sus hijos por la forma como comen. O sea, le dicen una cosa con sus labios educándolos, pero con sus hechos muestran algo diferente, muestran esa falta de dominio propio. Los hijos ven a esos padres entregados a la comida. ¿Qué tú le dirías a esos padres? Bueno, obviamente somos un ejemplo para todo cuanto nuestros hijos contemplan. Ellos nos observan más allá de lo que a veces estamos apercibidos. Y cuando hablamos, cuando hacemos comentarios de otros, con las actividades que realizamos, sin palabras, ya son un ejemplo para ellos. Pero ellos también imitan nuestro comer. Bueno, y de hecho, nosotros somos los que planificamos lo que se cocina en nuestro hogar. Y ellos van a comer de la misma manera como nosotros comemos, posiblemente. Uno de mis hijos increíblemente salió con muy parecido a mis gustos y él lo que me ve comiendo lo quiere comer. ¿Cuáles son los gustos tuyos? ¿La comida china, Salvador? Bueno, no, hay alguien que está sentado en esta mesa que me puso papusán, pero ¿por la comida china? Por la comida china. Me gusta, pero a él le gusta comer todo ese tipo de vegetales, la comida picante, él le ha querido saber coger el gusto a esto y es algo que se aprende. Es como su papá, que si lo dejan le echa picante a la pizza y a todo tipo de comida. Si me dejan, no, es que siempre... Bueno, el punto es, ciertamente... se aprende, hay un proverbio que habla precisamente de uno tener cuidado de juntarse con los glotones, porque estas son maneras que se aprenden, lo mismo que ocurre con otro tipo de pecados. Pero aclaro aquí en este punto, por si acaso, que el hecho de que una persona pueda comer cierta cantidad no significa que yo debo comer esa misma cantidad. No, porque hemos visto que una persona puede quemar más calorías, o puede ser un joven que está en una etapa de desarrollo, la adolescencia, y que quizás tú necesitas para mantenerte 1.800 calorías al día, y él por su contextura, por las calorías que quema, necesita 2.500 o 3.000 calorías al día. Y eso puede estar en el hogar. O sea, yo puedo tener un miembro de la familia que puede comer cierta cantidad de calorías y otro miembro que no. Y en uno el caer en cierta cantidad de alimentos va a ser glotonería y no en el otro. Entonces eso es algo que lo menciono para que alguien no se sienta necesariamente culpable por ingerir un poco más que otros miembros de la familia. Pero el punto es sí, o sea, realmente lo que los padres hacen va a incidir en lo que los hijos tienen como norma. Sí, porque no hacemos nada con hablar de dominio propio, de todas esas cosas, y que los niños vean una dicotomía entre el ejemplo de los padres y de los hijos. Cuando digo no ganamos nada o no hacemos nada, es que un padre le diga a su hijo, come saludablemente, cuando no está comiendo saludablemente, porque un hijo aprende de su padre, es un modelo, es un ejemplo. Correcto. A seguir. Y entonces en ese caso hay una dicotomía, pero vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior tú decías, Salvador, que hay aspectos emocionales como la ansiedad, la depresión, la culpa, que nos lleva muchas veces a comer de una manera compulsiva. Pero también debemos ver que después que nosotros comemos de una manera compulsiva, por la razón que sea, experimentamos depresiones, culpa. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de esto? O sea, eso significa que hay un círculo vicioso.
de no romperse, eso nos va a hundir cada vez más y más en esa adicción. O sea, nosotros, si nos entregamos a un comer desvergonzado, a un comer descuidado del cuerpo, en maltrato del cuerpo, eso provocará sentimientos de culpa, eso nos va a hacer sentir vergüenza ante los demás cuando vean nuestra propia apariencia física. Por momentos una persona así pierde la esperanza de poder algún día cambiar, de estar libre de ese tipo de obsesión por los alimentos. Puede ser una persona también que tenga tendencias a la ira. O sea, hay una serie de cosas, porque es un ídolo, es una idolatría, y cuando no podemos satisfacer ese apetito de una manera, también provoca ese tipo de cosas. No hay solo consecuencias físicas en el organismo cuando nos entregamos a este tipo de adicción, hay consecuencias también que son de nivel espiritual y emocional. Los problemas con la alimentación traen cierto tipo de desórdenes, como es la anorexia, que es las personas que de una manera compulsiva y crónica dejan de comer porque quieren verse delgados, o lo contrario, se ven demasiado gordos, aún estando por debajo de lo estipulado en las tablas médicas. Tienen un miedo anormal a comer, y eso lo vemos con mucha frecuencia en muchos jóvenes de esta generación, muchas jovencitas, como hablábamos con Carlos hace un rato, cantantes que hace años murieron sumamente delgados, y no se conocía quizás esto de la anorexia, pero es un problema de que muchas jóvenes, queriendo imitar a sus ídolos, a las modelos que pasan mucha hambre, comen tan poco o tienen una obsesión con no comer para verse delgados, que llegan a un punto donde su vida peligra. ¿Qué tú tienes que decirnos acerca de esto, Salvador? Bueno, aquí vemos una vez más cómo los hombres somos criaturas de extremos. Podemos amar tanto un aspecto, en este caso es el aspecto de la apariencia física, que todo lo demás cae en un segundo plano, aún el cuidado personal. Una persona que tiene anorexia descuida su alimentación a tal punto de que puede morir de esto. Es algo muy peligroso. Comiendo normal, a veces comemos mal, porque no comemos todos los nutrientes que necesitamos. Aparte de que las cosas ya las están vendiendo con mala calidad o afectados con un montón de químicos, etcétera. Pero si además de esto yo también me abstengo de alimentarme apropiadamente, el cuerpo, por esa carencia de alimentación, va a empezar a enflaquecer. Y es así como algunas de estas personas famosas a las que tú hacías referencia lucen viviendo precisamente en Occidente y no en África, lucen como si fueran niños malnutridos. Personas que tienen bienes materiales para comer lo que quieran, que no tienen ninguna limitación, y tú lo ves sumamente delgados, dando esa imagen. ¿Qué buscan esas personas, Salvador? Yo creo que una joven de 16 años que deja de comer para imitar a una de sus ídolos, de esas modelos o esos cantantes, o porque entiende que no puede tener una libra más porque quizás no sea aceptada en su medio, ¿qué tú le dirías? Ciertamente esto ya no es algo, es un desorden alimenticio, no es adicción hacia la comida per se, porque la persona está dejando de comer. Pero sí hay una idolatría posiblemente por la opinión de los hombres. Yo quiero ganarme el favor de las personas, quiero que me acepten por mi cuerpo, yo quiero mantenerme delgado. O yo tengo aspiraciones de fama, una persona que quiere ser modelo y quiere mantener su cuerpo a ciertos extremos. Son personas que se ven en un espejo y no ven lo mismo que ven los demás. Sí. Son personas que se ven más gordos de lo que realmente son. Y dicen, no, yo estoy gordo. No, pero ¿cómo tú puedes decir que tú estás gordo? Mira cómo tú estás. Y están precisamente enflaqueciendo cada vez más. Pero es lo que quisieran, es poder tener la fama de ser aceptado, quizá poder pasar por las pasarelas exhibiendo cierta ropa. O puede ser también algo monetario. Quiere mantener cierto trabajo, ganar cierto dinero a cierto nivel, y por eso quiere mantener. Algunas actrices han caído en esa situación para poder ganarse los papeles, mantenerse la cintura a cierto nivel. Entonces estas jovencitas que están en los colegios, en las universidades, quieren copiar esos patrones para ser aceptadas en su medio.
Hay medios que las personas, cuando te ven, lo primero que te dicen, ay, tú sí estás flaco, o tú sí estás gordo, o qué bien te queda esa ropa. Eso es lo primero que dicen. Y a muchas jóvenes y a muchos jóvenes esto los afecta en su inseguridad, porque no tienen una identidad definida y dependen mucho de la opinión de los demás. Y lamentablemente hay personas que no tienen otro tema del que hablar. Que estoy muy gordo, muy flaco, la ropa que estoy utilizando, que si estamos a la moda, que el último zapato que se usa, la última camisa. Y eso no ayuda a ese tipo de personas. Y puede ser que padres aquí nos estén escuchando o nos estén viendo y tengan hijos con este problema, o estén empezando a ver alguna de estas marcas. Padres, esto es algo para lo que hay que actuar rápidamente, porque las consecuencias pueden ser muy drásticas. Bueno, y hemos visto casos en las noticias y padres con los que hemos hablado que sus hijos se han desmejorado de una manera increíble, han dejado de comer y que están en un estado ya donde sus vidas peligran. Y uno piensa, bueno, eso pasa en Estados Unidos. No, aquí hemos visto diferentes casos, conocemos muchos casos, no solamente lo que vemos en las noticias de los actores, de las actrices, sino de muchas jóvenes. Yo he visto más el caso de jovencitas que tienen esta tendencia, esta presión, este deseo, esta compulsión de verse delgados, tanto así que no comen casi y sus vidas peligran. Y eso afecta el rendimiento escolar, universitario y luego profesionalmente. Su físico, Salvador. Tú ves que, como tú decías, aparecen estos niños que están desnutridos en esos países de África donde no hay comida, donde están desfalleciendo y muriendo de hambre. Y no sé la imagen que tienen esas personas de sí, creen que se ven hermosos de esa manera, pero fíjate que esa es una forma de autodestrucción. Eso es una persona que primero cae bajo esa presión, sí, pero que no tiene una esperanza en la vida, porque está viviendo para las cosas de este mundo. Y esa persona debe poner su vista no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas que no se ven. Porque llegará un momento donde las cosas de este mundo van a desaparecer. Así es. Algo que está muy vívido en estos días precisamente es la muerte de este actor en este terrible accidente de tránsito. Sí, el de Rápidos y Furiosos de esa serie. O sea, 40 años de edad. 40 años. Nos recuerda que la vida es breve. O sea, ¿para qué vivir para el mundo de las apariencias cuando hay un mundo de las realidades eternas al que nosotros debemos entregarnos? Y en ese sentido, este aspecto de la anorexia es triste por a dónde desencadena. Sí, pero hay otro desorden que es la bulimia. Tú sabes que hay personas que les gusta comer mucho, comen en exceso y lo que hacen es que usan vomitivos o laxantes u otro tipo de producto para eliminar lo más rápidamente posible de su cuerpo los alimentos o las bebidas que han ingerido, de manera que puedan seguir comiendo. Eso por un lado, que era como se hacía en la antigüedad, en esas fiestas, ¿verdad? O para que no absorber esas calorías, y esto es algo devastador. Este sí es una muestra clara de adicción al comer, pero estas personas han resuelto un problema. No voy a engordar. Aunque se están destruyendo, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, trae el problema por otra vía, y nosotros recomendamos a estas personas que esto es algo que debe ser tratado con prontitud por los riesgos que contrae. Si tú sabes que una persona que come en exceso, que está en sobrepeso, no se preocupa por ese sobrepeso, pero una persona bulímica sí se preocupa por ese sobrepeso, quiere verse delgada, quiere tener una figura agradable según los estándares sociales, porque detesta su apariencia si está muy gordo. Exacto. Y esa persona entonces tiene esa compulsión, si podemos decir así, ese deseo desenfrenado, ese impulso incontrolable de estar delgado, y no sabe que están atentando contra su mismo cuerpo. Vamos a seguir hablando en el próximo segmento, Salvador. El tiempo parece que pasa volando hablando de este tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en este programa hemos hablado del problema de la adicción a la comida. Hemos visto lo que es el sobrepeso, una persona que tiene un 15, un 20%
sobre su peso según las tablas médicas, de acuerdo a la contextura de la persona, a su altura. Hemos visto lo que es la obesidad, que es alrededor de un 20% más sobre su peso según esta tabla. Tú has hablado de los síntomas de una persona que tiene adicción a la comida, has planteado varios tips o varias preguntas que pues, han ayudado a los oyentes y a los que nos están viendo a través del internet para ver si ellos tienen esa adicción a la comida. Hemos visto también esos desórdenes también en el comer, como es la anorexia, las personas que en ese afán de verse delgados dejan de comer, y hemos hablado de la bulimia, las personas que no quieren dejar de comer pero quieren verse delgados, entonces usan vomitivos o laxantes después que comen para que esas calorías no los engorden, si podemos decir así. Y quizás entre las personas que nos han oído hay muchos que dicen: yo tengo problemas con la comida. Hay padres que pueden estar diciendo: yo tengo problemas con mi hijo, con mi hija, con la anorexia, con la bulimia. Yo quiero ayuda en ese sentido. ¿Cómo ustedes me pueden ayudar? ¿Qué consejos ustedes me pueden dar para yo trabajar ya con mi propia vida, con la vida de algunos amigos, familiares o aún con mis propios hijos? Una de las principales cosas que tenemos que señalar es, como cualquier otro pecado en la vida, nosotros tenemos que comenzar reconociendo dónde estamos. Si yo soy una persona que niego la realidad de una adicción, no voy a trabajar en pro de librarme de esto, ni voy a buscar la solución en el Salvador de nuestras almas, que es quien al final de cuentas nos va a poder romper las cadenas de la esclavitud. Entonces lo primero es reconocer ese patrón de comida. O sea, si es una persona que debería pesar 185 libras y está pesando 250 libras y está comiendo mucho, no puede parar de comer. Que no diga: no, lo mío son unas libritas de más. No, yo tengo un problema de sobrepeso, de obesidad, y esto es, yo tengo una adicción a la comida, yo me he puesto a dieta, yo no he podido rebajar, yo necesito ayuda. Eso es lo que tú estás planteando. Eduardo, 1 Corintios 10:31 nos dice muy claramente que sea que comamos o que bebamos, debemos glorificar a Dios en lo que comamos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para su gloria, incluyendo el comer. Pero alguien puede decir: entonces, ¿cómo cuando yo me como una pizza grande no estoy glorificando a Dios? Bueno, la Biblia nos dice claramente en 1 de Timoteo, capítulo 4, que ciertamente se iban a levantar movimientos que iban a prohibir alimentos que Dios creó. Y dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Yo debo comer con gratitud en mi corazón y disfrutarlo. Dios lo dio para que lo disfrutemos. Dios dio una variedad de sabores para que nosotros podamos ver la bondad de Dios en deleitarnos en las diferentes cosas que Él nos ha dado. Pero de ahí a idolatrar la satisfacción, el placer carnal que el comer me brinda, es otra cosa. Si yo no ejercito el dominio propio de yo saber hasta cuándo debo comer o beber, entonces yo voy a violentar mi cuerpo, voy a violentar el propósito para el cual Dios aún dio los alimentos, que no es solamente para sostenernos, el alimento también es para deleitarnos. Pero yo no puedo poner ese deleite por encima. ¿Sabes lo que está pasando con los azúcares? Se ha estudiado que los azúcares son adictivos, porque cuando nos acostumbramos a ingerir cosas con azúcar, el cuerpo me pide más y más azúcar para poder trabajar al mismo nivel energético que yo tenía antes. Y eso produce un círculo vicioso, porque al ingerir azúcar, el cuerpo quiere contrarrestar esto, bajando los niveles de azúcares, y el cuerpo también decae en su producción de energía. Entonces, una persona que viva para la satisfacción de placer que el comer me da, está viviendo en idolatría. Sí. O sea, las personas que comen exceso para experimentar ese placer y está entonces en sobrepeso. Exacto. Pero puede haber una persona que coma así en exceso y su cuerpo queme muchas calorías
y tenga la misma adicción? Correcto. Vimos el caso del bulímico, eso es una manera, pero puede ser otro de un cuerpo que reacciona de cierta forma a ciertos alimentos, pero sí, hay excesos de ciertos alimentos. El asunto aquí es la compulsión en el comer. Exactamente. La adicción, esa obsesión continua con la comida. ¿Qué es lo que me da el sentido el sentido en la vida? ¿Es el comer, acaso? Eso es lo que me hace ser. Entonces, lo que tú planteas es que lo primero que yo debo reconocer, que si tengo esa obsesión, debo saber que esto es algo pecaminoso, que esto violenta el diseño de Dios, porque ya no estoy en control. Correcto. Tengo un ídolo de ese placer, si podemos decirlo así. Tú puedes decir, hasta aquí debo comer. Si tú no tienes un patrón de vida donde tú tienes el dominio del asunto, está escapando. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 17? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En un momento dado, si tú no sabes decir que no, si tú no sabes controlar, si tú no sabes usar los dones y bienes que Dios te ha dado dentro de los parámetros divinos, eso es un exceso de idolatría, por lo cual tú darás cuentas a Dios. Vamos a suponer que hay una persona que nos está oyendo y dice: Salvador, lo que tú has dicho es cierto, yo tengo ese problema, yo reconozco que eso es algo pecaminoso, yo reconozco que estoy viviendo para mí, reconozco que no estoy viviendo para la gloria de Dios. ¿Qué yo debo hacer, Salvador? Bueno, si veo el aspecto espiritual, todo problema de pecado se resuelve con un Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a morir en una cruz para cargar con los pecados que nos condenarían a nosotros en una condenación eterna en el infierno. Yo debo reconocer mi pecado para, pidiendo perdón y habiéndome arrepentido, recibir el perdón de Dios. Dios nos perdona todos nuestros pecados, incluyendo el pecado de la glotonería, incluyendo el pecado de la falta de dominio propio en el comer, en el beber, etcétera. Lo que tú planteas es algo más profundo. El problema no es un problema físico, el problema es un problema espiritual. Claramente. Si yo, ahora mi cuerpo, es interesante, las personas pueden decir, no, lo espiritual es espiritual, lo físico es físico. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo nos compró cuerpo y alma. Así es. Entonces el cuerpo le pertenece a Él. Eso yo debo vivir para su gloria, entonces. Ahora, eso no quiere decir que personas no deban tomar medidas médicas, otras medidas. No todos los cuerpos son iguales, como hemos aclarado aquí. Hay personas que necesitarán una ayuda médica para poder bajar de peso, tener directriz, porque no saben ni cómo comer. Y eso es algo que, si tú has vivido en desorden alimenticio, aprender a comer es una de las primeras cosas que una persona puede hacer. Y entonces esa persona lo primero que debe hacer es ir a Cristo, rendirse al Salvador. ¿Y qué sucede cuando una persona reconoce su condición, ve que es un pecador y va a los pies de Cristo reconociéndolo como su Salvador y su Señor? ¿Qué pasa, Salvador? Bueno, porque yo conozco cristianos que luchan mucho con la comida también. Así es. Todos nuestros pecados son limpiados en la cruz del Calvario. Todos, absolutamente, incluyendo ese pecado. La adicción a la comida, la anorexia, la bulimia. Pero ¿y qué de un cristiano que peca? Dios me da la capacidad para vencer. Entonces Dios me da la fuerza para yo ahora decir que no a la tentación. Dios me da la gracia para yo vencer. Cuando mi cuerpo lo que quiere decir, come, 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 el Espíritu de Dios está ahí para decirme, hasta aquí, no más, no, ya no más. Y puedo decir que no. Qué bueno es ver eso. Sí, qué bueno saber que tenemos una esperanza en Jesucristo. Y que Cristo nos ayuda a vencer, primero perdona todos nuestros pecados y nos ayuda a decir no al pecado. Y cómo nos da una nueva identidad, de manera que nosotros no tenemos que ser influenciados por los patrones de este mundo, sino por los principios que dice la palabra de Dios. Así Salvador, es. En el corto tiempo que nos queda, ¿qué tú le dirías a aquellos que nos están oyendo, que nos están mirando en los próximos 30 segundos acerca de lo que hemos visto de la adicción a la comida? En 30 segundos, la comida es buena, disfrútala. Es un don de Dios. Pero que no te domine. Si es una adicción en ti, tú tienes en Cristo el poder para detener esa adicción. Vive una vida para la gloria de Dios, que incluye el control de tu cuerpo, incluye el hacer ejercicios, incluye el tú tener consejo médico para tú saber hacerlo. Y vivir plenamente la vida, disfrutándola, pero dentro de los límites y los parámetros que Dios nos ha dado.
Gracias por estar con nosotros, Salvador. Un programa sumamente interesante con todos esos consejos que nos has dado. Gracias a ustedes, amigos oyentes y televidentes, por estar con nosotros en Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta la próxima.